vamos a invitar a Fabrizio Feducci para terminar el día de hoy. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Fabrizio ha dirigido y fotografiado 150 documentales y programas de naturaleza. Ha trabajado principalmente en México para estaciones de televisión pública como Canal 11 y empresas que apoyan la conservación y organizaciones conservacionistas. Pero también ha trabajado en otros países, ha hecho documentales en Alaska, en Canadá, en Belice, en Guatemala, en Perú, Chile y Argentina, entre otros. Fabrizio tiene muchas series, quizás en los últimos 30 años todas las series de naturaleza que han visto en Canal 11 han sido producidas por Fabrizio. Algunas se acordarán quizás de los últimos santuarios, detrás de los últimos santuarios, o quizás Naturaleza Espectacular, también En Busca de Bichos, y recientemente tiene una serie que se llama Especies, el libro rojo, Especies en Riesgo. Nos va a platicar un poco de esta última experiencia. Fabrizio tiene, yo recientemente vi algunos de sus documentales y realmente me impresionó la profundidad en la que se mete a investigar la problemática de las especies. No encontré ningún error, digamos, científico en sus relatos, y ha sido uno de los únicos o el único documentalista que ha podido entrevistar a la persona que capturó los últimos lobos mexicanos. Nos va a platicar precisamente de algunas de estas experiencias en esta charla. Entonces, Fabrizio, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Quiero hacer una introducción a este documental que tal vez algunos de ustedes vieron, que se llama Margarita, la última noche del lobo. Y trata precisamente de una loba que se supone fue la última que existió en territorio nacional, y de la historia de cómo la cazaron. Es una historia interesante. Les voy a platicar un poquito antes de que vean la película, el documental, de cómo surgió la idea. Por ahí de los años 40, dos naciones muy grandes, una la más poderosa del mundo, Estados Unidos y México, decidieron tomar una iniciativa muy importante, encomiosa diría yo, que es extinguir una especie. Entonces estos dos países tuvieron esa buenísima idea de extinguir una especie y se dedicaron a, entre rancheros, ganaderos, autoridades, entre los dos países, a exterminar al lobo mexicano del sur de Estados Unidos y norte de México. Para esto utilizaron mucho un veneno terrible que es no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero creo que es el 1080, y es incoloro, insaboro, inoloro. Y entonces muchísimos depredadores, además del lobo, empezaron a morir por esta razón, tanto porque las presas morían y las otras especies que comían esas presas morían, o directamente a los animales. Dentro de todo este documental que estuve haciendo en Durango, varios vaqueros y varios rancheros de ahí de la región me contaron una historia de una loba o de un lobo que atacaba mucho un rancho que se llamaba Las Margaritas. Y entonces me empezaron a contar cómo fue que este lobo era muy difícil de atrapar, muy difícil de capturar, les costaba muchísimo trabajo, se les escapaba todo el tiempo. Y una parte es leyenda, una parte es verdad, pero sí trajeron, para ya acabar definitivamente con los últimos lobos, que no acabó el veneno y todas las demás estrategias, trajeron a un trampero norteamericano muy famoso que se llamaba Roy McBride. McBride ha matado cantidad de especies, pero no es un exterminador de especies, es un trampero que se dedica a acabar problemas específicos en ranchos o en países o en ciudades, o
también lo puedes contratar para salvar especies. Digamos que su función en la vida no es exterminar especies, pero él controla poblaciones de mamíferos en diversas circunstancias. Contrataron a McBride. McBride vino a México muchas veces y se puso a trampear lobos. A mí McBride me dijo que él nunca vio un lobo en libertad. Es decir, los lobos que él mató los trampeó. Dejaba las trampas, las ponía perfectamente bien, y él llegaba después y ya cuando encontraba a los lobos atrapados en las trampas, les disparaba y los mataba. Pero al transcurrir los años, México y Estados Unidos, pues de manera milagrosa se les prendió el foco. Y estas dos naciones dijeron: hoy sí queremos extinguir una especie entre las dos naciones, queremos acabar con una especie de este planeta. Ya no eran las épocas para extinguir animales. Entonces un poco tomaron conciencia y dijeron: bueno, pues no las queremos extinguir, no queremos, además de todas las cosas malas que hacemos, tener esa encima. Entonces decidieron: pues ahora qué hacemos, ya hay muy poquitos, pues hay que atraparlos. ¿Y quién los puede atrapar? Pues Roy McBride. McBride es un trampero excepcional y fue a buscar las pocas especies, pocos individuos de lobos que quedaban en la sierra, o familias de lobos que quedaban en la sierra, al norte de la Sierra Madre, y efectivamente logró capturar a algunos, de tal manera que incluso hay un linaje de lobo mexicano que se llama linaje McBride. Su fama como exterminador de especies le ha causado una fama en la prensa terrible. Y no quiere dar entrevistas y no quiere hablar con nadie porque es sumamente atacado. Cuando básicamente pues han sido países los que lo han contratado para esta situación. Yo lo localicé, vive al sur de Texas, le insistí de que me diera esta entrevista, me tardé casi un año en lograr la entrevista, después me dijo que ok, que la teníamos. Yo tuve que viajar a un lugar en Texas, en el sur, muy lejos, y incluso ahí me llevó a un restaurante a comer una hamburguesa, y yo pensé que una hamburguesa en Texas iba a ser buenísima, y es tal vez de las peores hamburguesas que me he comido en mi vida. Parecía un tabique de madera, pero bueno. Independientemente de eso, me siguió insistiendo de por qué quería yo hacer este documental. Le dije que había oído la historia de la loba Margarita, que a él le había costado mucho trabajo atraparla, y me dijo que a él ningún lobo le había costado trabajo atrapar, y que esa no era la historia interesante. Dije, bueno, pero esa es la historia interesante para mí, yo lo quiero hacer, y aparte narrar la historia de los lobos. Finalmente me llevó a su rancho y platicó conmigo cerca de una hora sobre su trabajo, y al final dijo que él había trabajado mucho en México y que le debía algo a los mexicanos y que me iba a dar la entrevista. Entonces, bueno, lo que quiero hacer es presentarles algunos bloques del documental, y después les voy explicando o me van preguntando y vamos platicando. Sale, corre video. Hace mucho tiempo, las frías noches de la Sierra Madre en Durango y Chihuahua se estremecían con un sonido poderoso. Al oírlo, los animales del monte alertaban sus sentidos. La sola presencia de los lobos era una amenaza latente. Los lobos eran, sin duda, los mejores cazadores del bosque. Hasta que un mal día se toparon con el depredador más peligroso de todos, el hombre. Ahora, las noches del lobo estaban contadas. Margarita, la última noche del lobo.
No, no se asusten. Ese no es un lobo. El aullido de los lobos es más recio, más fuerte, más largo, más tendido. Ese es un coyote. No, hace muchos años que ya no hay lobos por estas sierras. Pero sí hubo unos cuantos, y algunos muy famosos. No, hombre, unas verdaderas leyendas. Y pues como todas las leyendas, historias que se cuentan aquí en La Fogata, pues tienen algo de verdad y mucho de fantasía. De todas estas historias, la que más me gusta es la de la loba Margarita. Yo ¿cuántos años tenía en aquel tiempo? Yo estaba muy chamaco y venía todas las mañanas a esta laguna porque aquí muy tempranito la loba venía todos los días a tomar agua. Pues yo quería verla, ¿no? Porque pues, era la loba más famosa de todo Durango. Anda, vete, nunca la vi, nunca, ¿no? Así que no sé qué tan cierta es esa leyenda, pero yo se las voy a contar como a mí me la contaron. Sucedió hace muchísimos años, por allá por los 60. Un chico muy sufrido. Cuentan que fue uno de los inviernos más crudos que se recuerdan en la sierra. Estaba todo nevado, blanco, muy bonito. Pues no sé si lo sepan o no, pero los lobos son muy buenos para cazar en la nieve. Normalmente los lobos cazaban venado. No, pero ya desde entonces el venado estaba muy escaso. La loba Margarita ya conocía el olor de los humanos y también de sus trampas. Pero las nevadas lo habían cubierto todo, así que no olió nada. Dio vueltas y vueltas y vueltas cerquita de un cebo y en un descuido cayó en una trampa. Bueno, pues esta es como empieza la historia de la loba Margarita, que como vieron escogía a Jesús Ochoa para el personaje que la narrara. Él le encantó el personaje y bueno, a él le encanta también el papel que desarrolló en este documental. Esa es la parte que contamos como leyenda, pero también hay otra parte que la contamos como historia, como la historia de verdad que implica la extinción del lobo mexicano en México y el sur de Estados Unidos. Esa es la parte que continúa del programa. No sé si hasta ahorita quieran hacer alguna pregunta o seguimos con la parte ya más histórica del documental. ¿Seguimos? Sale. Para los lobos. Don Cosme y don Beto Corral, padre e hijo, son ganaderos y fueron protagonistas de esta guerra en las épocas en que aún se escuchaba el aullido del lobo en la Sierra de la Candela, en Durango. No, pues recuerdo aquella época que ni me quisiera acordar, porque fíjese que perdíamos toda nuestra fortuna y sentía un odio grave, un odio espantoso para esos animales. 10 años más o menos estuvo fuerte el combate, que de plano ya nos andaban rajando, ya nos andaban ganando, Se me hacía como bajar una estrella del cielo, que se acabaran. Por muchos años, el lobo mexicano fue el principal depredador de las sierras del norte de México y el sur de los Estados Unidos. Eran animales veloces, hábiles y poderosos, excelentes cazadores. Sin embargo, durante este siglo, la ganadería se expandió en todos los territorios. Vacas, burros, caballos,
cochinos invadieron las inmediaciones de la Sierra Madre, la tierra del lobo. Los años más duros fueron del 51 al 54. Esos años fueron años secos y nos comieron, a mí me comieron cienes de cabezas de ganado, oiga. La carne favorita de ellos eran los burros, pero los burros nos arruinaban más porque nos podía más que nos matara un burro que un becerro, porque era el medio de transporte que teníamos nosotros antes. Pues a ver cuenta como usted que le robaran su camioneta ahorita en esta época. Así, el hombre y el lobo entraron en conflicto. Se convirtieron en enemigos mortales. La loba tuvo suerte. La trampa no le agarró toda la pata, nomás los dedos. Pero no podía zafarse. Entonces la loba desesperada comenzó a morderse el cuero, el hueso, y se destrozó los dedos. Pero quedó libre. Con sus dedos muchos, pero libre. Y por eso precisamente la reconocían, porque en su rastro siempre faltaban 2 dedos. No, esa loba difícilmente volvería a caer en otra trampa. Los animales no cometen el mismo error 2 veces. Eso nomás le pasa a los humanos. ¡Ah, qué loba tan zorra, qué bárbaro! Con todo y la pata mala, Margarita podía recorrer muchos kilómetros en una sola noche. Y si los rancheros encontraban un burro o una vaca perjudicada por aquí o por allá, pues para pronto, la culpa era de ella. Y ahí empezó la guerra contra Margarita. El 26 de abril de 1949, durante la Convención de Nogales, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron, por el bien de los ganaderos, el exterminio del lobo mexicano, el Canis lupus bailegi. El recurso que habrían de utilizar era un veneno terrible, monofluoroacetato de sodio, conocido comercialmente como 1080. Julio Carrera, especialista en el lobo mexicano, nos explica. Cruenta. Originalmente el veneno 1080 es una sal, que así se llama técnicamente monofluoroacetato de sodio. Es el veneno ideal desde el punto de vista del control, porque es altamente soluble, es incoloro, no huele y no sabe, de tal manera que los animales no lo detectan. El uso del 1080 resultó ser un método desastroso para la mayoría de los carnívoros: zorras, pumas, osos, zopilotes, incluso ganado. Por ejemplo, los osos sufrieron serias pérdidas. Desconocemos exactamente cuál fue el efecto del 1080 sobre los osos plateados, osos grises que hubo y que se consideran extintos actualmente. Tal vez fue un factor de disminución y de ayuda para su desaparición. Y también los osos negros disminuyeron muchas poblaciones en la Sierra Madre. Y desaparecieron carnívoros que tal vez ni supimos. Sin duda, el daño más severo del veneno 1080 fue para las poblaciones del lobo mexicano. El lobo mexicano es un animal solitario. En ese sentido, se distingue de los lobos grises del norte de Estados Unidos y Canadá, que cazan en grandes manadas. El lobo mexicano es también un poco más chico. Sus huellas son menos anchas y su pelaje es más delgado, pero no por eso es un animal menos poderoso. Es capaz de cubrir enormes distancias en una sola noche. Los lobos son animales de una enorme fortaleza física y tienen una presión en la mordida
muy difícil de comprender, es extraordinariamente fuerte. El lobo es un depredador que posee un oído sumamente agudo, fuertes extremidades y patas acolchonadas que le permiten desplazarse en terrenos difíciles como la nieve. Y sobre todas sus cualidades, el lobo se distingue por tener un olfato excepcional. Puede reconocer a su presa a más de 2 kilómetros de distancia. Se podría decir que reconoce el mundo a partir de cada uno de sus olores. En condiciones normales, un lobo se desplaza a una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora. Sin embargo, en persecuciones alcanza velocidades de más de 60 kilómetros por hora y puede sostener ese paso por más tiempo que cualquiera de sus presas. Los lobos son una pieza clave del ecosistema de bosques templados en Norteamérica. Ayudan a mantener saludables y balanceadas las poblaciones de venados y más al norte también de búfalos y ciervos. Ya a principios de los 70, desesperados los de la Unión Ganadera dijeron, vamos a contratar un trampero americano. ¿Pero cómo? Le dijeron. Americano, sí, muy famoso y muy bueno. No, hombre, lo hubieran visto. Un auténtico cowboy. Hombre, trae un caballote como de 3 metros. Sombrerazo, parecía de película el hombre. Entonces cuando llegó, no, pues la vio fácil. La vio fácil, pensaba que la loba ya estaba muy debilitada y entonces le dijo, en un mes yo voy a tener trampeada a esa loba. Sí, cómo no. Pero lo que sea de cada quien, ¿eh? El gringo sabía hacer su negocio. Sabía leer muy bien los signos del monte y poco a poco fue conociendo las veredas que usaba Margarita. Los lobos recorren siempre las mismas veredas en el monte. Estas veredas tienen menos piedras, menos espinas. Y los lobos pues cuidan mucho sus patas. ¿Saben cuál era el secreto de este hombre? No usaba cebos. Tampoco usaba muchas trampas. Las poquitas que ponía, las colocaba en los lugares precisos. Hay en los rascaderos, en las veredas de los lobos. Solo hay donde había rastros. Según él, los lobos huelen el metal. Así que enterraba todo muy, pero muy bien. Y fue por ahí de julio cuando ya está muy recio el calor, que es la época de la lluvia y cuando los caminos están mojados, fue que Margarita pasó muy cerca de una trampa. Margarita pisó con su pata mala la trampa y faltaron 2 dedos para atraparla. Los 2 dedos que ella no tenía. ¡Anda, vete! Se escapó. Bueno, así vamos a cortar. Deben de ver Canal 11, ahí pueden seguir con todos estos capítulos. Ya no queda mucho tiempo porque van a cerrar, entonces, bueno, pues creo que es un buen momento para pasar a preguntas y respuestas. A ver. Todas tus grabaciones y todo esto, ¿en dónde las hiciste? O sea, porque se ve como es como vida libre o algo así. ¿Fue alguna obra?
Sí, me pregunta que dónde se hicieron estas grabaciones porque parece en vida libre y evidentemente pues no hay lobos en vida libre. Esto tiene varias locaciones. Una es un rancho en Durango, que es un centro de reproducción de lobos que tiene muchas hectáreas y tienen un grupo de lobos. Entonces lo que hacíamos es que nos metíamos unos 5 o 6 personas al centro del encierro de varias hectáreas y yo me quedaba en un escondite y salían los demás. Y como los lobos no saben contar, pues entonces se quedaba uno adentro y ahí me quedaba yo grabando. Esa es la parte de México. Otra parte de México fue en un rancho en el Estado de México que también es un centro de reproducción de lobos. Y la parte de la nieve fue en el estado de Montana, en Estados Unidos. Esos lobos que están ahí, de ese en particular es un lobo gris, que es prácticamente la misma especie que el lobo mexicano, nada más que el lobo mexicano es una subespecie, y ese lo grabamos en un lugar donde un especialista sabía dónde había lobos relativamente fáciles de ver. Él nos llevó, me indicó cómo ir muy temprano a donde estaban los lobos para quedarme yo ahí y tratar de hacer la mayor cantidad de tomas que pudiera para poder construir la historia. Salimos muy temprano y la nieve tenía como 1 metro, pero salimos como a las 6, 7 de la mañana. Hacía muchísimo frío, estaba muy dura. Me quedé todo el día grabando ahí, salió el sol, incluso hizo un poco de calor. Y para llegar ahí hice como 1 hora y media caminando. Y después que salió el sol, todo eso, la nieve se ablandó. Entonces era 1 metro de nieve y con la cámara y el equipo cada que dábamos un paso donde llegaba la nieve hasta acá. Nos tardamos como 4 horas en regresar. Sí, yo tengo aquí una pregunta. Perdón, sí, adelante. Sí, desde el punto de vista de equilibrio ambiental, ¿a qué se debe que el lobo mexicano tenga diferencias respecto a lobos de otras latitudes? Ahí mencionaron que caza en solitario y que es de un tamaño menor. Entonces, ¿a qué se debe la diferencia del lobo mexicano respecto a otras latitudes? Bueno, aquí sí, yo no soy especialista en lobos, yo más bien soy especialista en filmación, pero el alimento, la abundancia de alimento y el clima distinto para el lobo mexicano lo hacen un poco más delgado, aunque después hablando con varios especialistas me dicen que no cazaba tanto en solitario, solamente al final porque quedaban muy pocos. Pero en realidad cazan en manadas igual que los lobos del norte y la cuestión del solitario acabó siendo como lo vieron los rancheros porque ya quedaban poquísimos lobos. Adelante. Me gustaría saber si usted hizo alguna colaboración con el proyecto de Hola Lobo, con Naturalia y Ya, no, los proyectos nuevos que están investigando y trabajando con los lobos, hay varios, yo no estoy trabajando con ellos. Perdón. Pues no estoy seguro, 1940 y tantos, 49. Pues creo que Lázaro Cárdenas. Pues 40 y tantos. O Miguel Alemán, no sé, por ahí. Alemán, Miguel Alemán. Creo que sí, si no me equivoco, en ese reportaje al final pasaban que se habían llevado una pareja a Estados Unidos para reproducirla y se había quedado otra en México y que la finalidad era volver a regresarlos a su hábitat natural para otra vez que volvieran a poblar esa región. ¿Se logró o no se logró? Sí, efectivamente, no fue una pareja, sino fue una parte del linaje del lobo mexicano, se quedó en un encierro como el de la Michilía en Durango, en Sevilleta, Nuevo México. Ahí también se hizo una reproducción de lobos. Otros lobos se metieron en un rancho privado en Chihuahua y de los lobos que liberaron por primera vez en la Sevilleta en Nuevo México, esa vez, de los de este proyecto que hasta ahí llegó el documental, los mataron a todos. Y los que han liberado en México, no estoy seguro, pero creo que tampoco les ha ido muy bien. Los lobos que liberaron, lobos grises que liberaron en Yellowstone los norteamericanos, esos lobos sí han funcionado, han estado en libertad, pero cuando esos lobos salen del parque Yellowstone o salen del parque de Great Tetons, cuando salen de ahí y entran a ranchos privados,
los matan a menos que son ganaderos o no son ganaderos, porque uno es Robert Redford y otro no son ganaderos, entonces no les importa perder algunas vacas y no hacen nada. Pero digamos que cuando sí son ganaderos y sí le entran al ganado, no hay ley que lo proteja. Si el lobo caza en propiedad privada, lo matan y ya. Buenas tardes, mi nombre es Mario Elder, vengo de UASM de la universidad. Hay dos contras, ¿no? Una a favor y una en contra del lobo. Sabemos que el lobo por instinto mata a sus presas, ¿no? Pero por otro lado, también es algo que aportan a los paisajes tanto aquí en México como en Estados Unidos. Quisiera saber si, así como los exterminan, hay lugares donde puedan protegerlos de otros depredadores que en ese caso también los eligen por su piel y todo eso, y bueno, es lo que tengo que decir de esas preguntas. Bueno, el lobo, que yo sepa, el lobo adulto no tiene depredador, pero sí hay áreas donde hay muchos lobos en libertad, en Alaska, el norte de Estados Unidos, en Canadá. Son territorios muy apartados, donde no hay ganaderos, donde el lobo es parte del equilibrio natural del lugar, cazan lo que tienen que cazar y viven en manadas, y sí hay muchos lobos grises en libertad. El lobo mexicano hoy por hoy es demasiado complicada su historia como para poderlos liberar y que prosperen. Buenas tardes, yo quiero referirme más a la parte de la filmografía que usted realiza. Los recursos más bien quiero saber de dónde se obtienen o de dónde obtiene usted recursos para poder hacer todo este tipo de documentales, que sabemos que muchas veces están cerradas las puertas para los que quieren filmar y tienen que buscar recursos de manera independiente. En especial, ¿usted recibe financiamiento del gobierno, es independiente o cómo es que trabaja? Sí, yo soy independiente y lo que hago es hacer proyectos, puede ser con Canal 11 o con alguna otra institución privada o pública, y llegamos a establecer algún contrato para hacer una filmación. En este caso en particular es muy importante decir que la mitad o más de la mitad del recurso provino del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es un fondo que tiene recursos que provienen de bancos mundiales y que están hechos para la conservación de ecosistemas y para la difusión de ecosistemas y especies. Entonces, una parte vino por ahí y la otra parte del Instituto Politécnico Nacional, del Canal 11. ¿Cuál es la diferencia entre el coyote y el lobo mexicano? Si es que lo hay. Coyotes hay muchos aquí en el DF y lobos mexicanos casi no. O sea, el coyote es mucho más chico, es un depredador, pero es mucho más oportunista, come más desechos. No soy un biólogo así para explicar precisamente, a lo mejor Carlos puede explicar mejor, pero sí son dos animales muy distintos uno de otro, incluso son enemigos. Solo para un poco ir cerrando esto, de los lobos que se capturaron en México precisamente por McBride, actualmente hay un poco más de 300 lobos que se han criado en cautiverio. De esos hay alrededor de 50 en vida silvestre en Arizona y Nuevo México, aunque también pues han sido muy perseguidos. También, a pesar de una multa de $50,000 por lobo matado, lo siguen matando. Y en México ha habido por lo menos 2 intentos de reintroducción que han fracasado, pero se sigue intentando reintroducir al lobo mexicano en México. Buenas tardes. Por acá. Disculpe, ¿hay una razón en particular que usted llevó a cabo para hacer documentales de la vida silvestre sin tener la vocación como biólogo? Sí, bueno, no sé si ya tenía la vocación como biólogo. Lo que sí me gustaba es andar en el monte. Esa parte sí la traía. Y sí me gustaba muchísimo la filmación, me gustaba muchísimo andar en el monte, pues al final pude juntar las dos historias de filmar animales.
Le queremos hacer un reconocimiento y darle las gracias a Fabricio por su contribución a la difusión del conocimiento de la naturaleza de México. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Los esperamos mañana a las 6. Tendremos una charla de maíces, la diversidad de maíces en México, y a las 7 tendremos el espectáculo Agua Diosa con Susana Harp. Esperamos a que estén aquí mañana y pues vean la página web, entérense, conozcan la naturaleza de México. Tenemos publicaciones también aquí a la derecha, algunas de las cosas que he hecho con Avio, y pues esperamos que nos acompañen mañana. Muchas gracias. Si les quedan dudas sobre todos estos temas, pueden consultar a la Conavio. Tenemos un servicio de consulta en donde nos pueden, por correo electrónico a cervext@conavio.gov.mx, pueden hacer sus consultas. Se da consulta pues desde a organismos de gobierno hasta niños que están haciendo su tarea. Y lo que necesiten información pueden pedirnos. Si no está, pues nosotros vemos cómo podemos subirla a la página de internet. Hay muchas novedades en la página de internet que pueden ver cómo identificar los árboles de la ciudad. Hay sitios sobre las aves, las 1080 especies de aves en el país. Cada una tiene información. Entonces es poco a poco que se familiaricen.